Pues si también he sido concebido en la desmesura y entre pecados me alimentó mi madre en su vientre, ¿dónde, te ruego Dios mío, dónde, Señor, yo tu siervo? ¿Dónde o cuándo he sido inocente? Pero ahora voy a omitir aquel tiempo. ¿Y qué me puede afectar a mí aquello de lo que no recuerdo vestigio alguno? ¿No llegué en mi recorrido hasta aquí, de la primera infancia a la niñez? ¿O diré con mayor propiedad que esta última vino a mí y sucedió a la primera infancia? Pero ésta no desapareció. ¿A dónde pues se marchó? Y sin embargo ya no existía. Yo no era ya ningún pequeñuelo que no hablaba, sino que ya era un niño que hablaba. Esto lo recuerdo, y de donde había aprendido a hablar lo he comprendido después. En realidad, quienes me enseñaban no eran personas adultas ofreciéndome palabras en alguna secuencia pedagógica, como después las letras, sino que fui yo mismo con la mente que me has dado, Dios mío, al querer expresar todos los sentimientos de mi corazón con gemidos y voces varias y variados movimientos de mi cuerpo para que mi voluntad fuese obedecida. Y al no ser capaz de expresarme ni en todo lo que quería, ni a todos los que quería. Según aquellos nombraban una cosa, la iba grabando en la memoria, y cuando, según aquella palabra, movían su cuerpo hacia algún objeto, lo veía y retenía que aquel objeto era designado por ellos mediante el sonido que pronunciaban cuando lo querían mostrar. Que este era su propósito se percibía por el movimiento del cuerpo, como si de una especie de palabras espontáneas de todas las culturas se tratase, que se hacen con el rostro y con el asentimiento de los ojos, y con el movimiento de las demás extremidades, y con el sonido de la voz que indica el estado afectivo al pedir, poseer, rechazar o evitar las cosas. De ese modo, poco a poco iba deduciendo qué cosas eran signo las palabras colocadas dentro de frases distintas en su debido lugar y oídas muchas veces, y a través de ellas iba ya enunciando mis deseos con una boca instruida en esos signos. Así que intercambié signos para enunciar mis deseos con aquellos entre los que vivía, y me adentré más y más en la tempestuosa compañía de la vida humana, sometido a la autoridad de mis padres y a las indicaciones de mis mayores. Dios mío, qué miserias conocí entonces y qué desengaños, ya que de niño me presentaban como forma recta de vida no otra cosa que complacer a los que me aconsejaban que floreciese en este mundo y destacase en artes vocingleras, puestas al servicio de la reputación personal y de las falsas riquezas. A partir de entonces fui confiado a la escuela para que aprendiese las letras en las que, pobrecillo de mí, ignoraba qué utilidad podía haber. Y sin embargo, si me mostraba perezoso en aprender, recibía azotes, pues esto era bien visto por los mayores. Y muchos anteriores a nosotros, al vivir esa vida, habían predispuesto penosos caminos por los que se nos obligaba a pasar con pena y dolor multiplicado a los hijos de Adán. Por otro lado encontré, Señor, personas que te rezaban, y de ellas aprendí, percibiéndote según podía, que eras alguien grande, que podías incluso sin aparecer ante nuestros sentidos prestarnos atención y socorrernos. En efecto, de niño comencé a rezarte, oh auxilio y refugio mío, y para invocarte rompía los nudos de mi lengua y te rezaba de pequeño, no con pequeño afecto, que no fuese azotado en la escuela, y cuando no me hacías caso, lo cual no me resultaba sin enseñanza, mis azotes, entonces grande y pesado mal mío,
eran objeto de risa para las personas adultas y hasta para mis propios padres, que no querían que me sucediese mal alguno. Señor, ¿acaso hay algún espíritu tan grande que se una a ti con enorme sentimiento? ¿Hay, repito, alguno? Pues esto también lo produce una especie de simpleza. ¿Hay en suma alguno que al unirse piadosamente a ti experimente un sentimiento tan enorme que los potros y las uñas y demás tormentos de este tipo, por huir de los cuales se te suplica a ti en todos los países con gran temor, los llegue a minusvalorar? Por amor a quienes los temen con pavor, con la misma ligereza con la que nuestros padres ridiculizaban los tormentos con los que de niños nos afligían los maestros. Por cierto, que ni temíamos menos estos tormentos, ni te suplicábamos menos para que nos librases de ellos y, sin embargo, pecábamos al escribir menos, leer menos o pensar menos en las letras que nos exigían. El caso es que, Señor, no nos faltaba memoria ni talento, que quisiste que para aquella edad tuviésemos en abundancia, pero la verdad era que nos agradaba jugar y recibíamos castigo de aquellos que, bien considerado, hacían cosas semejantes. Pero las naderías de los adultos las llamaban ocupaciones. Las de los niños, en cambio, aunque son lo mismo, son castigadas por los adultos. Y nadie se compadece de los niños, ni de aquellos, ni de ninguno de los dos. A no ser que algún buen juez de los hechos vaya a probar que yo fuese azotado por jugar de niño a la pelota y porque ese juego me impedía que aprendiese con más rapidez las letras con las que de mayor llegaría a jugar más feamente. ¿O es que hacía otra cosa el mismo que me azotaba, quien, si hubiese sido abochornado por un compañero de profesión en alguna preguntilla, se dejaría atormentar por la cólera y la envidia, más que yo, cuando en la competición de pelota era superado por mis compañeros de juegos? Y sin embargo, pecaba, Señor. Regulador y creador de todas las cosas naturales, Dios, Señor, Dios mío, pecaba obrando en contra de los mandatos de mis padres y de aquellos maestros. Ciertamente era posible que más tarde usase bien las letras que ellos querían que aprendiese con la intención que fuere, pues, al elegir lo mejor, no era desobediente. Tan solo sucedía que por amor al juego, por amar las soberbias victorias en las competiciones, llegué a trabar mis oídos con historietas falsas y así sintieran una inquietud más intensa, mientras esa misma curiosidad se inclinaba más y más de los ojos hacia los espectáculos, los juegos de los adultos. A pesar de todo, quienes los ofrecen sobresalen investidos de tal dignidad que casi todos la desean para sus chiquitines, a los que, no obstante, toleran de grado que se les golpee si tales espectáculos interfieren en el estudio con el que desean que aquellos lleguen un día a ofrecer esos mismos espectáculos. Mira esto, Señor, con ojos misericordiosos y libéranos, que ya te invocamos, y libera también a los que aún no te invocan para que te invoquen y los liberes. Efectivamente, había oído yo, siendo todavía niño, acerca de la vida eterna prometida a nosotros por obra de la humildad de nuestro Señor Dios al descender a nuestra altanería, y me santiguaba con la señal de la cruz y era sazonado con su sal ya desde el útero de mi madre, que mucho confió en ti. Viste, Señor, cuando yo era todavía niño y había caído en una fiebre súbita por un fuerte dolor de estómago, casi al borde de la muerte, viste, Dios mío, porque ya eras mi guardián,
con qué emoción y con qué fe supliqué el bautismo en tu Hijo Cristo, Dios y Señor mío. A piedad de mi madre y de la madre de todos nosotros, tu Iglesia, y la madre de mi carne, turbada porque estaba a punto de alumbrar con mayor atención mi salvación eterna en su corazón casto en tu fe, se habría ocupado ya con toda premura de que, de no haberme recuperado yo de inmediato, se me iniciara y purificara en tus sacramentos salvadores, confesándote a ti, Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Así pues, quedó aplazada mi purificación como si fuese necesario que aún me ensuciase más si vivía, porque era evidente que, después de aquella inmersión, la culpabilidad en la suciedad de los delitos sería mayor y más peligrosa. De ese modo yo era ya creyente, también ella, y toda mi casa, excepto solamente mi padre que, sin embargo, no invalidó en mi caso el derecho de piedad materna para que creyese en Cristo como él todavía no había creído. En efecto, ella hacía todo lo posible para que tú fueses mi padre, Dios mío, antes que aquel, y en esto la ayudabas a prevalecer sobre su esposo, a quien ella servía aun siendo mejor, porque incluso en esto no dejaba de servirte a ti, que así lo ordenabas. Te ruego, Dios mío, quisiera saber si tú también quisieras, por qué motivo se aplazó el que fuese entonces bautizado, y si por mi bien me fue o no concedida, por así decir, rienda suelta para pecar, o si realmente no me fue aflojada. De ahí que incluso ahora suena por todas partes en mis oídos, a propósito de unos y otros: déjalo que lo haga, todavía no ha sido bautizado. Y sin embargo, en el terreno de la salud corporal no decimos: deja que le hieran más, pues todavía no ha sido curado. Por consiguiente, cuánto mejor y cuánto antes habría sanado. Y una rápida reacción mía y de los míos me habría procurado que la salud de mi alma, una vez recibida, quedase protegida por la tutela que le hubieses otorgado. En verdad, habría sido mejor. Pero cuántos y qué grandes oleajes de tentaciones parecían asediarme después de la niñez. Ya los conocía a aquella, mi madre, y a través de ellos conocía la tierra con la que después iba yo a ser formado. Imagen que ella ya quería aventurar. A pesar de todo, en esa niñez mía, en la que se tenía menos que temer por mí que en la juventud, no amaba las letras y detestaba que me apremiasen a su estudio. Y sin embargo, me apremiaban, y resultaba bueno para mí. Y quien no obraba bien era yo, pues era imposible que aprendiese a menos que me obligaran. Por lo demás, nadie obra bien a regañadientes, incluso si es bueno cuanto hace. Tampoco los que me apremiaban obraban bien, sino que me resultaba un bien por disposición tuya, Dios mío, pues aquellos no intuían a qué dedicaría yo lo que me obligaban a aprender, excepto a saciar insaciables ambiciones de una pobreza opulenta y de una fama difamante. Tú, en cambio, a quien resulta exacto el número de nuestros cabellos, empleabas en provecho mío el extravío de todos cuantos me espoleaban a aprender. Y a su vez mi extravío, el de quien no quería aprender, lo empleabas para darme castigo del que no era indigno receptor yo, tan poquita cosa y tan gran pecador.